difícil de perder grasa es pasar hambre, tener antojos y ese tipo de cosas. Hoy te vamos a dar una lista de los mejores alimentos para perder grasa, pero no que te eliminen la grasa como tal, ya que eso no existe, sino que desde la experiencia, tanto mía, después también de haber trabajado con muchas personas, cuáles son ese tipo de alimentos que nos ayudan a permanecer en una etapa de pérdida de grasa, haciéndolo sencillo, utilizando alimentos que son saciantes, que llenan un montón, que son ricos, muchos son saludables, otros son más neutros, pero que en definitiva te ayuda a que puedas continuar ese proceso de pérdida de grasa y que sea mucho más sencillo. Porque recuerda, lo más difícil de una etapa de pérdida de grasa son los antojos y pasar hambre. Así que empecemos con la parte más importante. Pero no solo eso, te voy a dejar una lista descargable para que la tengas contigo en formato PDF, lo puedas imprimir, para que tengas esta lista de forma muy detallada de cuáles son esos alimentos, en qué momento se usan, cuánta cantidad de calorías contiene, cuánta cantidad de proteína, carbohidratos y grasas, para que tengas mucha más información y sea mucho más útil. Al final de este vídeo te diré cómo descargarla. Vamos al lío. El primer alimento que más me gusta es la gelatina. ¿Por qué? Porque es una de las opciones preferidas. Por un lado, porque puedes comer una cantidad importante sin preocuparte, y esa parte es muy importante. Y personalmente me encanta por el sabor, es dulce, la textura suele ser buena y a la gran mayoría de personas les gusta y encuentra bastante utilidad. Además de como tienes una gran variedad de sabores, pues puedes elegir el que más fácil sea para ti. Una cosa que tienes que tener en cuenta es que la gelatina al final vas a tener principalmente colágeno y agua y una pequeña fuente de proteína como tal, así que es muy interesante y puedes consumir en grandes cantidades. Es importante que cuando elijas la gelatina, si lo vas a comprar en el supermercado, asegúrate de que sea de 0 calorías, es decir, que sea con edulcorantes y ya está. O si lo preparas por tu cuenta, asegúrate de no echarle azúcar, sino utiliza algún tipo de edulcorante y ya está. De esta forma vas teniendo tanto colores, sabores, texturas, que más te vaya encontrando cómodo. Y lo más importante es que puedes consumir cantidades más generosas. Por ejemplo, como ves en pantalla, estas harinas pequeñas tienen más o menos unos 100 gramos y solamente contiene una caloría. Yo personalmente, no te decir que me como una porque realmente no es así, me como 3 o las 6 de golpe. Y afortunadamente pues me deja esa sensación como que he quitado el antojo, me deja con mucha menos hambre y por lo regular lo uso ya sea antes de comer o lo utilizo como postre en las comidas y básicamente contiene 5 o 6 calorías por toda la porción, así que es uno de los alimentos más top que suelen ser más útiles. El segundo producto que desde que lo probé es de mis favoritos es el queso fresco batido. Lo venden en diferentes supermercados, ahora te digo qué puedes hacer si no lo encuentras en el tuyo, pero lo más importante de este alimento es por un lado que es una buena fuente de proteína, de hecho es muy buena. Tiene una textura cremosa, por lo cual te permite hacer postres o te permite tener ese sabor dulce que muchas veces buscamos, si lo sabemos preparar, cosa que te diré en breve. Y también es que contiene muy poquitas calorías y llena bastante. Por ejemplo, esa tarrina que ves a continuación son 500 gramos, que es bastante, y esto tiene aproximadamente unas 250 calorías, que es muy poco para todo lo que llena. Y básicamente contiene como unos 30 gramos de proteína ese bote, así que es una opción muy buena. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Como es un queso fresco batido y como le han quitado la grasa, le han quitado básicamente todo, el sabor que tiene como tal es un poquito ácido. Por tanto, para que tenga un sabor más dulce, uno, utilizas algún edulcorante, por ejemplo, o lo mezclas con algunas frutas, o por ejemplo, que es mi opción preferida, es echar un poco de proteína en polvo y va a adquirir el sabor de la proteína que uses. Yo personalmente utilizo o chocolate o galletas con crema, que te lo dejaré en la descripción de este video para que los puedas adquirir. Esos son los preferidos que yo utilizo, pero si te gustan la de fresa, vainilla, etcétera, pues lo puedes mezclar y coge un muy buen sabor. Y de verdad, créeme que es de mis favoritos, fue un gran descubrimiento cuando lo probé por primera vez. Se verá que la textura es muy buena, pero el sabor es ácido, así que mézclalo con algo que te guste. Y por ejemplo, si no encuentras este queso fresco batido en tu supermercado, hay otras opciones similares que por ejemplo es el yogur, en este caso desnatado, deslactosado, como lo puedes encontrar. Y lo más importante es que por cada 100 gramos le das la vuelta al producto y que tenga aproximadamente unas 60-70 calorías como máximo para que sea interesante en este ranking que estamos haciendo. ¿Y cuál es la ventaja, por ejemplo, del queso fresco batido? Por ejemplo, el yogur o, por ejemplo, el quark, que lo vas a encontrar en algunos supermercados, es la cantidad. Es decir, al ser batido, ocupa mucha más cantidad. Entonces, en el plato que tú utilices, pues prácticamente te lo va a llenar por completo y por una cantidad baja de calorías. Sin embargo, los quesos más compactos o, por ejemplo, lo que viene siendo el yogur, al ser más líquido, la cantidad va a ser un poco menor. Entonces, la sensación de llenura también va a ser menor. Así que yo te recomiendo que encuentres este queso fresco batido o que tenga más cantidad. El siguiente alimento es uno también de mis preferidos y lo utilizo prácticamente a diario cuando llevo una dieta baja en carbohidratos o moderada en carbohidratos, y es la papa. La papa cocida. Entonces, ya quiero darte dos alternativas. ¿Por qué la papa y por qué no otro tipo de alimento? Bueno, la papa como tal es de mis favoritos, por un lado, porque se suele acompañar muy bien con la mayoría de comidas, y segundo, porque me mantiene saciado. La papa como tal es un almidón que tiene ese poder saciante frente a otros tipos de alimentos. Y te pongo un ejemplo, arroz. O por ejemplo, lo que viene siendo los espaguetis, están bien en muchas ocasiones. Sin embargo, cuando tú acompañas tu comida principal, por ejemplo, carne, pollo, pescado,
y sientes la sensación de que te falta algo, que es esa fuente de carbohidrato, la mejor de todas para perder grasa, porque te facilita ese proceso y sentirte más lleno, más saciado, es la papa cocida. No frita ni nada de esas cosas, sino cocida, porque por cada 100 gramos estamos hablando de que contiene aproximadamente unas 80 calorías, que está muy bien. Sin embargo, por ejemplo, cuando comparamos 200 calorías de papa cocida, por ejemplo, con 200 calorías de arroz o, por ejemplo, puede ser de pasta, es la misma cantidad de calorías y digamos que ambos los puedes consumir sin ningún problema. Sin embargo, la sensación de llenura es muy distinta. Yo personalmente, cuando estoy en una etapa de pérdida de grasa, como estoy ahora mismo, no suelo consumir tanto arroz porque no me llena. Entonces sí lo como, pero me queda con la sensación de que me falta más cantidad. Entonces no quiero tener esa sensación. Así que prefiero consumir, por ejemplo, papa cocida, que es mucho más fácil. Le pongo un poco de aceite de oliva, un poco de sal, un poco de especias y queda muy bien. Y luego hay otra papa que también es muy interesante, que es la papa que viene hidratada. La venden en algunos supermercados, no en todos, pero básicamente la encuentras como la ves en pantalla. Viene en un bote, parecen como huevos duros, pero no, son patatas y vienen ya hidratadas, y como está hidratada, tiene más cantidad de agua y el agua no tiene calorías, por tanto es más grande, ocupa más y llena más. Y esa es una de las grandes alternativas cuando queremos perder peso. El otro grupo de alimentos, obviamente, que no puede faltar es las frutas y las verduras, y básicamente son de esas herramientas que más nos van a ayudar a mantener esa saciedad y son de las cosas que más nos va a dar nutrientes a lo largo de nuestra alimentación. Entonces, no tiene sentido y es muy difícil perder peso sin querer meter frutas y verduras. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque al final lo vas a sostener a base de papa, a base de carnes, pero sin embargo vas a sentir que te falta más volumen en el plato, te falta fibra, te falta un montón de cosas. Así que las frutas y las verduras son de las mejores cosas que puedes hacer. Aquí ya mi recomendación personal. Me gusta, por ejemplo, todo lo que sea vegetal de hoja verde, ya sea, por ejemplo, lechuga, ya sea, por ejemplo, canónigos, espinacas. Ve al fallo, es decir, consume toda la cantidad que tú quieras, ya que prácticamente es inexistente la cantidad de calorías para lo que vas a consumir, así que es libremente todo lo que tú quieras, y todo lo que tú quieras es todo lo que tú quieras, pero sí es verdad que tiene un sabor más amargo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo personalmente en las ensaladas utilizo vegetales que sean más acuosos, que tengan más cantidad de agua, y para mí los principales es el pepino, son de los que más vas a poder consumir porque contienen muy poquitas calorías por la porción que ocupa. Yo, por ejemplo, cada vez que me hago una ensalada ocupo medio pepino, así que estás metiendo más o menos unas 20-30 calorías con medio pepino, así que está muy bien. Luego, en cuanto a más alimentos, por ejemplo, la coliflor, el tomate como tal, también contiene muy poquitas calorías porque contiene mucha cantidad de agua, así que si te gusta, espectacular. Puedes meter un tomate entero de los grandes sin ningún problema y está muy bien. Entonces, de esta forma, te preparas tus ensaladas de una forma que a ti te gusten y le echas especias que más te convengan. Por ejemplo, echar sal, limón y vinagres. Los vinagres, hay un montón de vinagres, ya sea de manzana, de Modena, bueno, hay un montón de vinagres y la idea es que elijas el que más te gusta, así que ya depende mucho de ti. Personalmente, aquí hacemos la comparativa con las frutas, y es que las frutas como tal sí que las puedes consumir normalmente en la etapa de pérdida de peso. Lo que pasa es que hay algunas frutas que contienen más cantidad de calorías. Aquí ya no vamos a hablar de la fructosa como tal, sino de la cantidad de calorías. Entonces, por ejemplo, hay frutas como el plátano, son los que menos prefiero comer en una etapa de pérdida de grasa porque por una porción muy pequeña contiene mucha cantidad de calorías. No es que sea malo, es que básicamente si tienes una cantidad limitada de calorías a consumir al día, te las llena muy rápido, entonces no es tan inteligente consumirlo a menos de que consumas grandes cantidades de calorías para perder peso. Si es tu caso, perfecto, pero si no es así, no te lo recomiendo. Hay frutas más interesantes, sobre todo las que son más líquidas. Si te fijas, el plátano, el banano, es compacto. Sin embargo, hay frutas que son más líquidas, como por ejemplo, mi preferida es las fresas. Es una fruta muy rica y sobre todo contiene muy pocas calorías para lo que ocupa. Es decir, por cada 100 gramos contiene una cantidad muy pequeña de calorías respecto a otras frutas. Así que son de mis favoritas. También verá que son de las más costosas, pero bueno, muchas veces compensan. Luego también lo que viene siendo la sandía, el melón. Al ser frutas más líquidas, recuerda que esto hace que tenga menos cantidad de calorías y la cantidad de azúcar que contiene no es tan alta como muchas veces te quieran vender que no te lo puedes permitir. Realmente sí. Sin embargo, mi preferida serían las fresas en este caso. Y otro hack, cuando hagas las ensaladas, utiliza las verduras que te comenté anteriormente, las que más te gusten, le pones las especias que más te gusten y lo aderezas como te gustan, y también puedes utilizar fruta. Yo personalmente utilizo kiwi, un trozo de manzana y también lo que viene siendo las fresas, y le da un sabor espectacular. Así que de esa forma vas a tener un bol grande de vegetales y te va a llenar un montón y te va a facilitar el proceso de pérdida de grasa. Otra de las cosas que puedes hacer, y son también de mis preferidas, es las infusiones. Las infusiones como tal no contienen nada de calorías, así que puedes consumir prácticamente tantas como tú quieras. Lo normal es consumir 2 o 3 al día. Y por ejemplo, el té verde es una gran herramienta, es una gran opción. También da un poquito más de energía porque tiene teína, así que está muy interesante. También te suele relajar un poco. Es muy interesante ese té como tal. Sin embargo, puedes probar cualquier infusión
que sea de tu agrado. Hay infusiones que se preparan en frío y tienen un sabor bastante interesante, como sabor a piña, sabor a durazno, ya dependerá de dónde lo compres. Otro de los que me gusta personalmente también es el rooibos. Suelo consumir té verde, rooibos y té rojo. Son los que más me gustan a mí. Así que ve al supermercado o ve a un herbolario, mira los tés que hay y prueba. Yo lo preparo así tal cual con agua caliente, le pongo el té y ya está. Y por lo regular te ayuda a mantener un poco más los niveles de saciedad, ayuda a reducir la sensación de estrés y calma. Y esa parte es muy interesante. Así que yo te recomiendo consumir los tés. Y el siguiente alimento, la siguiente bebida que es muy interesante, que si me sigues en mis redes sociales como en Instagram, sabrás que es mi favorita, es el café. Ya que el café prácticamente por como lo preparas no contiene calorías, sobre todo si lo preparas sin azúcar, y puedes consumir una cantidad, digamos, relativamente alta, sobre todo en las horas de la mañana. Yo como lo suelo utilizar, por ejemplo, yo me levanto normalmente a las 6 de la mañana y el desayuno, cuando desayuno suelo hacerlo sobre las 10 de la mañana. Claro, entre las 6 y las 10 pasan unas cuantas horas, pero por ejemplo sobre las 7 de la mañana u 8 me preparo un café. Y cuando me preparo ese café, como que va atrasando la sensación de hambre. Entonces me tomo un café y me atrasa la sensación de hambre. Y a veces cuando empiezo a sentir hambre y no quiero comer en ese momento, a veces me tomo otro. Y va retrasando como esa sensación de hambre y viene muy bien. O a lo mejor consumirlo con un poquito de aceite de coco o con un poquito de leche también te ayuda a sentir esa sensación de saciedad. Pese a que no estás consumiendo prácticamente nada de calorías, te ayuda un montón. Así que el café es uno de mis favoritos para apoyar la pérdida de grasa. Recuerda que todo lo que hemos mencionado antes no te elimina la grasa por sí sola, sino que te ayuda a que ese déficit calórico sea mucho más fácil de sostener. La siguiente categoría serían las carnes magras, especialmente el pescado, ¿vale? Será el pescado blanco y el pollo, sobre todo en la pechuga o el pavo. Entonces, por lo regular, estos alimentos son muy magros, es decir, por cada 100 gramos, lo único que contiene principalmente es proteína y eso facilita que puedas consumir grandes cantidades. Por ejemplo, echar entre 200 300 gramos en el plato cuando vas a comer o cenar suele estar una cantidad bastante óptima y ayuda a mantener esa sensación de saciedad y prácticamente no contiene calorías. Por ejemplo, cuando voy a un restaurante, que justamente era cuando grabé este voy a uno, y lo que suelo comer es precisamente pescado, a que me pido, por ejemplo, sepia o algún tipo de calamar, que por lo regular, al ser mucho más magro, no contiene prácticamente calorías. Únicamente va a ser una buena fuente de proteína. Y eso es así porque principalmente cuando voy a un restaurante, pedirme una pechuga de pollo es como que no me apetece tanto. A veces sí, pero normalmente no. Así que prefiero comer pescado y de los pescados prefiero consumir lo que viene siendo lo que te comenté antes. El tipo de calamares como tal suele ser interesante. Pero bueno, como sea, pollo, pescado, que sean las partes magras, va a ser muy versátil porque muy poca cantidad de calorías, alto en proteínas y alto en saciedad, y esto es lo que más nos conviene. Ahora también viene otra categoría que mucha gente descarta cuando está perdiendo grasa y son los caldos, no las sopas, principalmente los caldos. Los caldos, si te fijas, al final son líquidos y básicamente ahí tiene un poco la esencia de tanto de verduras como de pollo, carne, con lo que hayas preparado. Nos referimos al caldo en sí, al agua, no a todo el consomé que tiene dentro, sino el agua. Recuerda que el agua en sí no contiene calorías. Y cuando tú preparas un caldo como tal, va a coger la esencia, el sabor de prácticamente todo lo que está a su alrededor, y cuando te quedas con el líquido, puedes consumir grandes cantidades, 300, 500 miligramos, sin ningún problema, y la cantidad de calorías que va a obtener este plato va a ser muy poco. Obviamente, seguramente preferirás que tenga papa, yuca, bueno, lo que le puedas poner a lo que viene siendo este caldo. Sin embargo, cuando hablamos con ese objetivo de perder peso y que lo faciliten, añadir ese tipo de alimentos en tu dieta va a ser mucho más fácil. Y te pongo un ejemplo. Te comes papa, la que mencionamos antes, con un poquito, por ejemplo, bastante ensalada de la que te mencioné antes, y lo acompañes, por ejemplo, con una fuente de proteína magra, pollo, carne o pescado, de las más magras, y aparte consumes un tazón entero de caldo. Eso va a hacer que en tu plato, bueno, en tu mesa hayan diferentes platos, una cantidad enorme de comida, pero básicamente todo está optimizado de que contenga muy poca cantidad de calorías. Entonces, un plato así, literal, caldo, pescado, pollo, carne, con un poquito de papa y una ensalada grande, y encima de postre te comes un buen tazón de gelatina sin azúcar, vas a estar súper lleno, súper llena, y prácticamente habrás consumido 500, 600 calorías en todo lo que tienes en la mesa, ¿vale? Entonces esto cambia absolutamente toda la experiencia de un proceso de pérdida de grasa. Y un inciso, si te quedas con la sensación de Oswald, pero yo quiero mezclar más ingredientes, quiero poder comer ese tipo de cosas, ¿puedo echarle papa? ¿Puedo echarle un poquito de arroz? ¿Puedo echarle un poquito de espaguetis? Sí, realmente sí. Entonces aquí es donde te recomiendo 100% que lo midas un poco, porque si no lo puedes medir, no lo puedes controlar. Así que yo te recomiendo 100% utilizar herramientas que te permitan contar las calorías y te permitan utilizarlo como tal. Por ejemplo, tanto en el club tenemos una calculadora de calorías que tú pones cualquier alimento
y vas estructurando tu dieta. O por ejemplo también tienes recetas, también tenemos sopas, tenemos yogures, bueno, tenemos un montón de recetas dentro del club que las puedes modificar. Es decir, si contiene por ejemplo el plato 500 calorías, puedes cambiarlo, puedes cambiar ingredientes, puedes cambiar lo que viene siendo las cantidades y de esta forma lo optimizas según tu estilo de vida y según tu objetivo. Te dejo más información en la descripción. Y ahora vienen los últimos 2 alimentos que son de mis preferidos, obviamente hay más, sin embargo es el top de lo que yo realmente consumo y el primero de ellos, de esos últimos, es las claras de huevo. Las claras de huevo como tal, para que esté más metido en ese mundillo, sabrá que es una buena fuente de proteína, pero contiene muy poca cantidad de calorías. Anteriormente yo también cuando utilizaba este hack, lo que hacía era literalmente tirar la yema del huevo a la basura, obviamente no tiene ningún sentido hacerlo, sin embargo, bueno, por facilidad de la dieta pues lo hacía porque la yema como tal contenía más cantidad de calorías. Y no es que sea mala, lo que pasa es que me comía 7 claras y no me iba a comer 7 yemas, porque me elevaba mucho lo que es la cantidad de calorías del día. Entonces me cogía 2, 3 yemas, pero me comía 7, 8, 9 claras. Entonces, obviamente, esa cantidad de yemas, pues obviamente va a elevar mucho lo que es la cantidad de calorías en mi dieta. Así que es preferible, por ejemplo, consumir esos frascos que venden en muchos supermercados, que es estas claras pasteurizadas, que básicamente te permiten utilizarla tal cual y vas a incrementar lo que es el volumen de la receta y vas a incrementar el consumo de proteína y también de saciedad. ¿Cómo lo hacía? A lo mejor me hacía una tortilla de 2-3 huevos y lo que hacía era meterle a lo mejor 100-200 miligramos más de claras y lo que aumenta en calorías es muy poquito, aumenta en proteínas poco, pero aumenta y también aumenta obviamente la saciedad, que es lo que estamos buscando. Así que 100% las claras de huevo, ya sea pasteurizadas, las que venden en el supermercado o que utilices directamente las claras en tu cocina, sería una gran opción. Y ya por último, otro de mis favoritos como snack o incluso como desayuno a veces lo utilizo, es lo que viene siendo el maíz inflado. En los supermercados cada vez más vas a encontrar tortitas tanto de arroz, también vas a encontrar de legumbres, vas a encontrar por ejemplo de maíz, que es la que más me gusta, y por lo regular son como 40 gramos que viene o 30 gramos en el paquete y básicamente son más o menos unas 100 calorías por paquete y te da la sensación como de que estás comiendo más cantidad, ya que al ser maíz, al no estar frito, sino más viene de hecho como al horno, bueno, es cocido como tal y no contiene ingredientes extra, únicamente es maíz y sal y poco más, y al estar inflado da la sensación de que estás consumiendo grandes cantidades, pero es una pequeña porción, así que te la recomiendo también al 100% que lo tengas incluido en tu plan de alimentación. Si te lo puedes permitir, si lo tienes cerca de un supermercado, te lo recomiendo al 100%. Así que bueno, esa es mi lista, espero que te sea de muchísima utilidad. Por un lado te recuerdo que te va a dejar para descargar en la descripción de este vídeo, simplemente entra al link que vas a encontrar aquí abajo y te puedan descargar lo que es el PDF, y también para aquella persona que quiera controlar mucho más su alimentación y quiera tener control absoluto y adquirir buenos hábitos y entender realmente cómo funciona su cuerpo y realmente estructurar un plan de alimentación y de entrenamiento fácil y que lo puedas entender muy bien. Recuerda que en el club, aparte de darte el plan de entrenamiento, el plan de alimentación 100% personalizado cuando termines el test, también te enseñamos, que es la parte más importante, cómo planificar y a cómo organizar y crear tus propias dietas y que no tengas ninguna restricción, que puedas comer todo lo que tú quieras de los alimentos que tú quieras de forma inteligente. Ahí te explico cómo hacerlo, puedes descargar los PDFs, puedes descargar las dietas, puedes descargar las recetas, puedes hacerlo todo para que de esta forma pues tengas mucho más control. Tengo más información en la descripción de este vídeo. Bueno, espero que esa información te haya sido de mucha utilidad. Si es la primera vez que te pasas por mi canal, recuerda suscribirte, subo videos todas las semanas y nos vemos en la próxima.